Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ismael Cosío Villegas da inicio al programa anual de sesiones de enfermería correspondiente al año 2019. El día de hoy contamos con la maestra Reina Matus Miranda, quien nos expondrá el tema El humanismo en el proceso enseñanza-aprendizaje. A continuación, le cedemos la palabra. Muchas gracias a la jefe de enfermeras de este Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y por supuesto a su grupo de trabajo por haber considerado que era importante que viniera con ustedes a platicar, a hacer algunas reflexiones en torno al humanismo aplicado específicamente en un campo que es la educación. Cuando estamos hablando de proceso de enseñanza-aprendizaje, indudablemente nos estamos refiriendo a la educación. A la educación como un proceso, lo vamos a ver ahorita, que finalmente está sustentado en una relación que se da habitualmente entre alguien que quiere aprender, llamémosle alumno, llamémosle discente, llamémosle estudiante, y alguien que está está asumiendo la responsabilidad de lo que es la enseñanza, llamémosle maestro, llamémosle profesor, llamémosle docente, ¿no? Y que justamente se da en una relación, esta relación de enseñanza-aprendizaje, pues se da dentro de distintos espacios. Entonces les decía yo que me invitaron a hacer algunas reflexiones con ustedes en torno al humanismo dentro de un proceso que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo le agregué en enfermería porque además es mi ámbito de reflexión, pues ya en muchos años que tenemos trabajando, compartiendo con alumnos. Como ya oyeron, yo soy Reina Matus Miranda, actualmente soy profesor de carrera en la ENEUNAM y bueno, pues uno de mis trabajos, de mis grandes responsabilidades, porque así lo asumo, es trabajar con alumnos de pregrado, que son licenciaturas, tenemos 2 licenciaturas en la ENEO, y bueno, por supuesto también con alumnos de posgrado, que son básicamente alumnos de la maestría en enfermería. Les quiero proponer rápidamente que revisemos una introducción muy breve, que vamos a reflexionar qué es la educación y cuáles son sus propósitos. Y bueno, por supuesto, hacer algunas reflexiones en cómo se está dando actualmente la educación dentro de un contexto social actual. Estamos viviendo tiempos difíciles, yo diría, todos los seres humanos, y bueno, por supuesto, esto también aplica para el caso de la educación. Haremos algunas reflexiones sobre el humanismo en general y aterrizaremos el humanismo en la educación específicamente, cuáles son algunas de sus características, cuáles serían algunos desafíos, y bueno, reflexionar rápida y brevemente qué pasa en la enfermería y para llegar a algo que yo le llamo a manera de conclusión o reflexiones finales. Entonces, lo primero que tendríamos que estarnos preguntando, ¿qué es la educación? Para el caso de Durkheim, Émile Durkheim, que es considerado desde el punto de vista sociológico el padre de la educación, dice que es la acción que ejercen las generaciones adultas sobre las que no están maduras para la vida social. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente la educación es un proceso en el cual todos de alguna manera estamos influyendo sobre otros. Por supuesto, más aquellos que tenemos un poco más de edad que otros, ¿no? Alguien que está enseñando y alguien que está aprendiendo. Se dice que bajo esta mirada o bajo esta perspectiva de Durkheim, la educación tiene por objeto suscitar y desarrollar en un niño o una persona de edad menor un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado. ¿A qué se refieren cuando hablan del medio especial al que está particularmente destinado? Que finalmente nosotros tenemos dentro de una vida social que ocupar ciertos roles. Nosotras, las enfermeras, nuestro rol es ser enfermeras, profesionales, y por tanto tenemos que formarnos alrededor de esta disciplina para poder hacer un ejercicio profesional en distintos ámbitos y con distintas responsabilidades. Desde esta mirada, entonces, la educación tiene diversos objetivos o funciones. Si la vemos como una acción educativa, que es meramente social,
a través de la labor docente, así como de otros involucrados en el proceso. ¿A qué nos estamos refiriendo desde el punto de vista social? Que, lo vamos a ver un poquito más adelante, la educación tampoco es exclusivamente la que se da dentro de ámbitos o contextos escolares. Se dice que aprendemos más fuera de los contextos escolares que dentro de los contextos escolares. ¿Por qué? Porque hay una forma de educación que está sustentada en la interrelación con otros, que sería el caso de enfermería. En realidad, en el caso de enfermería, la escuela cumple una función, ¿sí?, a través de un proceso educativo, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que, bueno, por supuesto está sustentado en planes y programas de estudio. Sin embargo, les decía yo, cuando estamos hablando también de la educación como una acción educativa, no necesariamente intencionada, que es la que se puede dar dentro de nuestras casas. Quienes somos madres o padres, lo que hacemos habitualmente es enseñarle las primeras formas de conducirse a los pequeños, a los niños. Ellos aprenden estas cosas en la casa. Por supuesto que en los ámbitos escolares se fortalecen algunas de las cosas que se enseñan en la casa, pero la educación básica de comportamiento social la aprendemos por un lado en la casa, pero también en otros espacios sociales. Pueden ser la iglesia, pueden ser los grupos sociales que se crean, ¿no?, alrededor de una vinculación de personas. Por ejemplo, las asociaciones, ¿no?, de diabéticos, las asociaciones de personas que han sido mastectomizadas, donde lo que están buscando es fortalecer una información que pueden tener, pero que además tiene un plus, tienen la experiencia de aquellos que han vivido, ¿cierto? Y finalmente, el último propósito de la educación bajo esta mirada es la educación vista como un sistema social, que está instituido a través de la escuela para certificar saberes y ocupar roles y tareas que pueden ser profesionales o no. Desde esta perspectiva, entonces, la educación, podemos encontrar tres tipos de educación. Esto que yo les decía, la primera, que se refiere a la educación informal, que se reconoce como la primera forma de educación, y habitualmente este tipo de educación informal está otorgada por la familia y la sociedad, los distintos grupos, y su función básica es transmitir normas y valores. Se dice, por supuesto, que nunca nos van a dar una certificación de que ya sabemos comer o que ya sabemos ir al baño, ¿verdad? Esta no. ¿Qué es lo que sí empieza a ser la denominada educación formal, cuyo está básicamente otorgada a la escuela, ¿no? La escolaridad está institucionalizada. En el caso de nuestro país, el sistema educativo está bajo la responsabilidad del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública, que es la que regula la formación o la educación formal desde el kinder hasta los niveles de posgrado. Por supuesto que todo esto está sustentado en proyectos educativos estandarizados a través de planes de estudios o currículos, de programas y planes de clase. La educación formal, habitualmente cuando concluimos una formación, nos otorgan certificados, títulos y cédulas. Nosotros cuando terminamos el nivel primaria nos entregan un certificado. Y así, paulatinamente, hasta que llegamos a nivel licenciatura, que es cuando nos entrega nuestro primer título. A partir de ahí, nos entregan un título y una cédula profesional que está diciendo que nosotros podemos, desde el punto de vista jurídico, ejercer una profesión. Esto es muy importante. Y bueno, el último tipo de educación es la denominada educación no formal, que es en realidad la educación que es permanente y es básicamente la capacitación que ofrecen las propias empresas o instituciones y que tienen como objetivo mejorar la labor que ya estamos desarrollando. Cuando nosotros como enfermeras estoy ubicada en un servicio de una unidad de cuidados intensivos y llegan nuevos monitores o nuevos ventiladores, habitualmente las mismas empresas ofrecen capacitación para el manejo de esta tecnología, ¿cierto? Entonces, la educación no formal lo que busca es desarrollar, mejorar nuestro propio trabajo, lo que ya estamos haciendo. De tal manera que cuando yo esté hablando de educación, para el caso de esta ponencia del
proceso de enseñanza-aprendizaje, me voy a estar dirigiendo a la educación formal y a la educación no formal. Y yo ahorita les preguntaría, ¿quién tiene el recuerdo de un docente de ustedes? ¿Y por qué lo recuerdan? Porque todos o somos alumnas o hemos sido alumnas. Entonces, ¿cuál es la imagen que tienen de un docente y por qué lo recuerdan? Entonces, estamos centrándonos, cuando estamos hablando de proceso de enseñanza-aprendizaje, estamos hablando de un tipo de educación formal que puede ser, que está sustentada en un plan de estudios, que puede ser escolarizado o semipresencial o a distancia hoy día, pero también en un sistema de educación no formal o de capacitación, y que para el caso de nuestra profesión se da mucho. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hoy día quise empezar con esta, ahora sí vamos a empezarnos a meter ya en el tema del humanismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dice este filósofo que uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar las ventanas por las cuales vemos al mundo. Fíjense cómo estamos pasando de una educación que nos dice que nos estamos formando para ejercer una profesión. Pero hoy día, este es el pensamiento que está permeando y que nos hace ver a nosotros, los docentes, con una responsabilidad. Tenemos el tradicional, ¿no?, pizarrón verde. Seguramente para algunas de ustedes ¿no?, lo tienen muy claro, y que se escribía con gis, ¿no?, hasta hace algunas décadas. Hoy día ya son más bien blancos y con pintarrones, ¿no? Pero fíjense lo que está haciendo la docente, pareciera que está iniciando una clase normal, pero vean cómo lo que está haciendo es abrir las ventanas al mundo. Y lo que tendríamos que estar pensando es si efectivamente nosotros estaríamos de acuerdo con este pensamiento, ¿qué tendría que saber nuestro alumno para estar aquí afuera? ¿Para vivir o para sobrevivir en este mundo? ¿Qué sería lo más importante que ustedes como docentes le tendrían que enseñar a sus alumnos? ¿Y por qué estoy hablando de ustedes como docentes? Porque una cosa es cierto, yo ahorita me gustaría saber si hay alumnos en formación de pregrado, de posgrado. Todos hemos sido en algún momento alumnas. ¿Y qué creen? Seguramente no me van a dejar mentir que en el caso de enfermería, nosotros aprendemos a ser enfermera cuando estamos en la práctica, cuando llegamos a la trinchera, ¿no? Cuando esta enfermería humanista de la que nos hablan y del cuidado, dicen, pues sí, pero tengo 40 pacientes, ¿no? Y estoy sola y tengo 10 diálisis peritoneales. Entonces uno dice, a ver, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, por eso les pregunto, si ustedes fueran esta docente, ¿qué herramientas le darían a sus alumnos? Hoy día, una de esas herramientas tiene que ver justamente con la educación. En los últimos, yo diría, 15 años se han estado haciendo reflexiones importantes alrededor de lo que es la denominada globalización, ¿no? El cómo ha cambiado el mundo a raíz de un fenómeno social que es la globalización. Y particularmente cómo hemos cambiado los seres humanos, los grandes, los pequeños, a raíz de fenómenos sociales, en este caso la globalización. Y entonces, esto, dicen los estudiosos, está ofreciendo desafíos a la educación. Por un lado, se habla de efectos positivos y negativos. En los primeros se halla la siempre anhelada búsqueda de comunicación universal para promover la paz, la solidaridad y el entendimiento. Sin embargo, otra realidad es que, desafortunadamente, como parte de estos problemas o de estos desafíos de la globalización, encontramos múltiples problemas en donde pareciera que todo tiene que ver, por un lado, con el aspecto económico, pero por otro lado también tiene que ver con las formas de comunicación. Y yo no sé si a ustedes les pase, pero de repente me parece que hoy día que tenemos más acceso a los medios de comunicación, estamos menos comunicados. Entonces uno dice, a ver, ¿qué está sucediendo? Por supuesto, esto tiene que ver, este fenómeno de la globalización tiene que ver con desarrollos de tecnologías para la comunicación, que son las TIC, las tecnologías para la información y la comunicación, y hoy día se habla ya de lo que son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y bueno, ¿no? Se habla hoy día de una sociedad del conocimiento que
es un contexto global donde accionan los seres humanos, lo que promueve grandes cambios organizacionales en diferentes niveles, también en la educación. De hecho, este avance tecnológico en este sentido ha satisfecho el anhelo del siglo XIX de contar con la mayor información posible para solucionar los problemas sociales, culturales, económicos y políticos. A mí todavía hoy día me maravilla poder entrar al internet y poder bajar, por ejemplo, la Declaración de Alma Ata, ¿no? Eso me maravilla. Digo, tengo en mis manos la declaración alrededor de la salud más importante en los últimos 100 años. Y entonces, a mí me parece que es algo que las enfermeras debemos conocer. Y me maravilla que lo podamos descargar. Sin embargo, una realidad, es que, vuelvo a insistir, pareciera que cuando más hay tecnología para la comunicación, más nos estamos alejando de los seres humanos. Y entonces tendríamos que preguntarnos si realmente la tecnología nos ha dado la llave del progreso. Y si es así, ¿a cuál progreso? Porque pareciera, insisto, que cada vez nos alejamos más los propios seres humanos de los otros seres humanos. Y esto en otros ámbitos podría funcionar, pero para el caso de enfermería, que tenemos que trabajar con seres humanos, pues el asunto se pone muy color de hormiga. Y para el caso de la educación, donde también existen seres humanos, pues también se pone muy difícil, ¿no? Entonces, para eso, te les decía yo, algunos de estos desafíos, esta situación de vida social pareciera que a veces nos va alejando más y haciendo cada vez más individualistas y menos seres humanos con otros, ¿no? Nos preocupan poco las cosas que le suceden a los otros, ¿no? Aquí, pues Mafalda en su tradicional forma de crítica, ¿no? En donde dice, pues oye, es que hay problemas sociales y hay alguien, ¿no? Dice, pues nada más hay que esconderlos, ¿no? Hay que verlos ya, no te preocupes por eso. Sin embargo, una realidad es que los problemas ahí están, no se van. Para eso, por supuesto que entonces existen diversas opciones. Por un lado, un futuro y aceptación de los avances técnicos a cualquier precio, negación de toda perspectiva de futuro serían. Y finalmente, algo muy importante que me parece que la educación tiene que actuar: comprender del presente enlazado a un pasado y proyectando el futuro. Y para el caso de enfermería es muy importante. ¿Y quién lo puede hacer? La educación. Justamente es a través de la educación en donde participamos, por supuesto, quienes somos más responsables de ellas, pero una realidad en el caso de enfermería, insisto, es que la educación de las enfermeras se completa y toma verdadero sentido en la práctica. ¿Y quién está en la práctica? Las enfermeras de las prácticas, ¿cierto? Entonces, por supuesto que también debemos tener claro que justamente este aspecto de la globalización cada vez nos obliga a adecuar los planes de estudio y con base en eso la formación docente. Sin embargo, hay un llamado importante de tomar en cuenta la naturaleza, las personas, las culturas, el tiempo, el espacio y la humanización a través como un conjunto de elementos coadyuvantes y fundamentales del fenómeno educativo. Si nosotros no consideramos, por ejemplo, a la cultura de las personas, el tiempo en el sentido histórico de las personas, dónde vivimos y qué es lo que hacemos, y bueno, por supuesto, este aspecto de la humanización, pareciera que las cosas empiezan a perder su sentido de humano. De esta manera, pues vamos a entrar entonces a hacer una rápida reflexión qué es el humanismo. De manera general se dice que el humanismo se define como una actitud centrada en el interés de lo humano, en el pleno desarrollo y bienestar de lo que el hombre es, desde las perspectivas biológicas, psicológicas, social, cultural y, bueno, por supuesto, espiritual. Desde esta perspectiva se dice que el humanista es aquel que comprende la vida y entiende al semejante. ¿Eso le suena cercano a enfermería?
mucho, ¿verdad? Y el humanismo entonces implica el respeto a la libertad interna del propio hombre para pensar, sentir y creer. De esta manera, entonces, cuando nosotros ubicamos estas ideas en la educación, de acuerdo con Dewey, si enseñamos a los alumnos de hoy como enseñábamos ayer, les estamos robando el futuro. No sé si les pase, pero en algún momento he escuchado a colegas, tanto en la clínica como en la propia escuela, es que hoy los alumnos ya no son como ayer. Pues no, es otro momento histórico, con otras características, con otros intereses, con otras necesidades, con otras problemáticas. Entonces, no podemos seguir enseñando como nos enseñaron a nosotros, a mí en lo particular hace 43 años. Sería ilógico pensar que podamos seguir enseñando igual. También tenemos que evolucionar. De esta manera, tendríamos que pensar que este paradigma educativo humanista considera a los alumnos como entes individuales únicos y diferentes de los demás. Se dice que son seres con iniciativa. Fíjense qué importante. Son seres, personas con iniciativa, con sus propias necesidades de crecer, con potencialidad para desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. Desde esta perspectiva, los alumnos no son seres que únicamente participen cognitivamente, sino personas que poseen afectos, intereses, valores muy particulares que se les debe considerar como personas totales. Se dice que la finalidad del humanista no es gobernar almas, sino formar a los estudiantes en la toma de decisiones en ámbitos en donde el respeto de los derechos de la persona, lo justo y lo injusto, son cuestionados. Y yo les preguntaría, ¿cuáles son los derechos de los estudiantes? ¿Cuáles son los derechos de los docentes? Porque tiene que buscar puntos de acuerdo, no puede haber un todo o nada, tiene que haber puntos de encuentro, porque eso también es importante. No quiere decir todo para los alumnos y nada para los maestros, ¿no? Tiene que haber punto intermedio en donde ambos derechos e intereses, valores coincidan. Por supuesto que esto enfrenta algunos desafíos, ¿no? Primero, insisto, sí reflexionar que la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, ¿sí? Para ello, por supuesto que lo que se apuesta es algo que se llama la educación integral, que siguen siendo estos 4 pilares de la educación propuestos por la UNESCO, pero fíjense qué interesante, esto está muy actualizado, el aprender a conocer, pero dice, adquiere instrumentos de la comprensión, ¿sí? Que tiene placer de comprender y descubrir, porque implica aprender a conocer el entorno. El aprender a ser, ¿no? Con un poder para influir sobre el propio entorno, para saber trabajar en equipo, el aprender a vivir juntos para participar y cooperar con los demás, y vivir el pluralismo, la comprensión mutua y la paz, y bueno, por supuesto, el aprender a ser, desarrollar nuestra propia personalidad, que significa una capacidad de autonomía, juicio y responsabilidad. Pero vean cómo están todos integrados. Ese es un desafío del educador humanista, que estos 4 pilares considerados desde la UNESCO, esta asociación mundial que se preocupa por la educación, nos está proponiendo. Y bueno, ¿cuál sería entonces un humanismo contemporáneo? ¿Cómo podemos responder a ello? Pues valdría la pena hacernos algunas preguntas. ¿Qué formación humana requieren nuestros educandos? ¿Quién estará mejor preparado para este mundo global? ¿Se acuerdan que yo les decía qué hay atrás de la ventana? ¿Y qué se deben llevar nuestros alumnos para poder enfrentar ese mundo? Por supuesto, en nuestro caso, el mundo del cuidado, pero también el mundo social en el cual están inmersos. Y dice aquí, estos autores, que si no sería oportuno que quebráramos la dicotomía entre conocimientos útiles e inútiles y nos aboquemos a ofrecer a nuestros alumnos saberes humanos, científicos, tecnológicos y humanísticos, interrelacionados y entrelazados en el curso de la humanidad. De esta manera, la educación es humanizar, o sea, poner a los educandos en contactos con las obras de la humanidad, maestros, corrientes de pensamiento, hechos y los valores que ella representa. Es decir, por un lado también, nunca perder de vista los conocimientos, pero por otro lado la parte humana, ¿no?
La historia, la música, la pintura, ¿qué nos aporta a nosotros como seres humanos? A veces pareciera que solo estamos centrados en que aprendan cosas que tienen que ver con la ciencia. Pero ¿qué creen? También tienen que aprender otras cosas de la vida. Incluso a disfrutarla, ¿no? Por aquí ven a alguien que está tirado ahí, simplemente disfrutando la vida, ¿no? Desde esta perspectiva, las metas serían desarrollar la individualidad de las personas, ayudar a los individuos a reconocerse como seres únicos, ayudar a los discípulos a actualizar sus potencialidades. Y bueno, bajo esta perspectiva, pues algunos de los rasgos más importantes serían estos: ser un maestro interesado en el alumno como persona total, procurar estar abierto a nuevas formas de enseñanza, fomentar el espíritu cooperativo, ser auténtico y genuino ante los alumnos, intentar comprender a los alumnos poniéndose en su lugar, rechazar las posturas autoritarias y egocéntricas, poner a disposición de los alumnos sus propios conocimientos y experiencias y procurar establecer vínculos de comunicación y respeto de manera dialógica. Esto lo decía Paulo Freire, justo, ¿no? Esto de lo dialógico de la relación humana. Ahora, ya casi vamos terminando. Una pregunta obligada: ¿y qué pasa en enfermería? ¿Cómo educamos nosotros? Por eso yo les decía hace un momento, ¿a quién recuerdan de sus profesores? Y que con una sola característica, ¿por qué lo recuerdan? ¿No? ¿Qué les trae a la memoria? ¿Por qué a este maestro o a esa maestra en particular ustedes están recordando? Yo espero que sean algunas de estas características. Por supuesto, ya no voy a insistir mucho, cómo el cuidado, como una actitud, nos decía la maestra Cárdenas, nos abre el paso a una responsabilidad por las personas y por el mundo. El cuidado es una cuestión de sensibilidad ante la realidad, toma de conciencia de su propia vulnerabilidad, de permitir que nos interpele y nos obligue a la acción como modo de humanidad. Por eso se dice que es fundamental educar en una actitud de cuidado en cuanto a promover y fomentar la aparición de esta sensibilidad ante la realidad, ante la toma de conciencia. ¿Y cómo se les ocurre que se puede educar en la actitud del cuidado? A lo mejor preguntando, primero saludándolo, ¿no? Buenos días. A lo mejor preguntarte en algún momento de la jornada: oye, ¿ya desayunaste? ¿Ya tomaste algo? Oye, te veo mal. ¿Qué tienes? ¿No? En el caso, eso es lo que a veces nos han dicho que es la empatía. Nosotros fuimos estudiantes, ¿o no? A veces se nos olvida, pero ¿qué creen? Que sí fuimos estudiantes, ¿no? Y entonces yo digo, pues simplemente tratando al otro como a mí me gustaría ser tratado. ¿Sí o no? O sea, hoy día, desde la investigación cualitativa, hay una enfermera que se considera que es la madre de la investigación cualitativa, Janice Morse, es una canadiense, y ella habla de la compatía. No tanto de la empatía, sino de la compatía, esta capacidad de comprender al otro, lo que está sintiendo. Recuerden ustedes la primera vez que llegaron a su primera práctica clínica, los miedos, las incertidumbres, ¿no? Porque llega uno temblando. Yo no sé ustedes, pero yo sí llegué. Yo me acuerdo tanto, estaba en el Hospital Rubén Leñero y llegué muerta de miedo, ¿no? Una estudiantita, porque además en aquel tiempo pues estudiamos la carrera de nivel técnico. Tenía 15 años, yo siempre digo, éramos niñas enfermeras, ¿no? Y sin embargo teníamos que enfrentarnos a situaciones complejas. Por eso se dice que esta actitud del cuidado tendría que verse cuidar a las personas con sus problemas en lugar de cuidar únicamente los problemas que presentan las personas. Ay, no es que llegó tarde, es que falta, es que siempre tiene problemas con sus hijos. Pues sí. Hay estudiantes, afortunadamente no la mayoría, pero sí hay estudiantes que ya tienen hijos. Y quienes tenemos hijos sabemos lo complicado que esto resulta. Entonces, ahora, por supuesto, por eso también decía que no se trata de siempre dar todo, sino de establecer compromisos, de hablar con la gente y tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Por eso se dice que la educación integral y de calidad exige interacción y diálogo entre el educador y el educando,
a fin de tener la certeza de que el proceso educativo ha tenido su efecto positivo o es captado por el estudiante. De tal manera que la educación no es solo lograr seres humanos con un dominio en el área científico-tecnológica, sino con alto sentido humanístico, con valores responsables, maduros, personas que tiendan a la realización personal y sensible a las necesidades humanas. De tal manera que la tarea de la educación es humanizar, o sea, poner a los educandos en contacto con las obras de la humanidad y los valores que ellas representan. Ahora, esto que yo les decía, ¿cómo lograr esto que suena? Pareciera tan bien. No es sencillo, porque además, por supuesto que estamos en servicios, a veces altamente demandantes, en donde lo que se espera es un cuidado rápido, y entonces a veces pareciera que eso no es el pretexto para decir, no te puedo atender, alumno, no te puedo enseñar. ¿Pero qué creen? No se los quiero decir, pero ellos son los que nos van a atender a nosotros. Entonces, pues yo creo que eso nos tiene que motivar lo suficiente para que nosotros podamos ir haciendo. Algunas de estas cosas, por supuesto, es tratar de irlos poniendo en contacto con lo que se llama la interculturalidad. Entonces, por supuesto que esto implica a tener una apertura cultural de experiencias, de retomar las experiencias que los profesores deberíamos propiciar. Por supuesto implica que algo muy importante es la comunicación. Creo, por eso insistía yo, me preocupa que hoy día, que pareciera que estamos muy comunicados, hay mucha incomunicación, ¿no? Entre padres e hijos a la hora que están comiendo y que están con el chat. Afortunadamente mis hijos ya están grandes, entonces ya les tocará lidiar con sus propios hijos, pero a mí, pues, no, esta parte. Y bueno, incluir en los propios currículum, eso nos toca a las escuelas, asignaturas enfocadas a la bioética, la relación de ayuda, los cuidados transculturales y la comunicación humana. En ese sentido, déjenme decirles que me quedo tranquila porque los 2 programas de licenciatura hoy día que tiene la UNAM, la ENEO, tienen contenidos relativos a todo el aspecto cultural de las personas. Dice Collier que describe cuidar y aprender a tener en cuenta los 2 sujetos de los cuidados, tanto el que cuida como al que es cuidado. Entonces, ¿quién es el que cuida? Pues no, son las enfermeras, pero esas enfermeras antes fueron estudiantes, ¿cierto? Entonces, no puedo cuidar al otro si yo misma no me cuido. Y bueno, por supuesto que hemos de reflexionar que únicamente a través de una buena retroalimentación al contenido, al sentimiento, a la demanda de nuestro interlocutor, podremos saber si hablando de lo mismo, decimos lo mismo, ¿no? Y bueno, pues a manera de conclusión, el cuidado como el fenómeno resultante del proceso de cuidar, que a su vez representa la forma como ocurre o debería ocurrir el encuentro entre ser que cuida y ser que es cuidado, debe tener algunas de estas cosas. El respeto. A mí me parece que si nosotros aprendemos a respetar a los otros, esos otros también nos van a respetar en nuestros saberes, en nuestras experiencias, ¿no? En nuestros intereses. Y bueno, profesores y enfermeras del campo clínico sirven de manera determinante de modelo para los estudiantes. Así que son 2 aspectos fundamentales importantes: el rol del profesor y el desempeño y acompañamiento de los profesionales del campo, es decir, las enfermeras que están en la práctica clínica. Es un llamado, por favor, a que nos unamos para seguir formando a nuestros alumnos. Y bueno, pues muchísimas gracias.